¿Qué tal, comunidad? Muy buenas noches a todos. Ya estamos aquí en el canal Obsesionado con el Terror con un nuevo relato y con un invitado, amigos, que él ya ha estado aquí en otras ocasiones, ya lo ubicas tú y de hecho ya tienes su lista de reproducción. La puedes encontrar en Mix, escucha a tu narrador favorito. Y pues tengo el gusto y el honor de presentarles a nuestro invitado. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, tardes, noches. Estamos aquí muy bien, esperando que todos ustedes también estén bien. Yo soy Javier Torres, el chamán Javier Torres, y actualmente radico en Coacalco, en el Estado de México. Me dedico a la chamanería, brujería, entre otras tantas quiromancias y romances también. Excelente, amigo. De antemano decirles por favor que se suscriban, comenten, den like y compartan, amigos, eso sobre todo. Y de paso también únanse a la comunidad de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Pues sin más, habiéndolo dicho todo, amigos, vamos a empezar con la entrevista de la noche de hoy. Amigo Javier, ¿qué nos quieres contar esta vez? Pues hoy les vengo a contar una, pues más que una vivencia personal, fue una situación en la que tuve participación nada más como observador y como orientador hacia la persona que estaba trabajando. Es muy posible, y digo, quiero hacer un pequeño paréntesis, lo que se va a platicar, lo que les voy a platicar, espero no hiera alguna susceptibilidad, sobre todo porque el tema que vamos a tratar tiene que ver con una personita que es migrante. Entonces sí es un tema a lo mejor un poquito pues fuerte. Ajá. Pero al final de cuentas esperando que se tome pues como lo que es, ¿verdad? Una anécdota y hasta ahí. Bueno, hace ya no tiene tanto tiempo, tendrán unos 3 o 4 años, un poquito antes de que entráramos en la situación de confinamiento. Ajá. Allá por el 2021, más o menos 19 de 2021. Tuve la oportunidad de ir a Veracruz con un amigo que es cronista e historiador de la zona de Veracruz. Tuvimos por allá un pequeño evento en el que pues él nos estaba invitando a conocer la historia de Veracruz y unos otros datos. Y durante este viaje, cuando nosotros llegamos a Papantla, ahí conocimos a unas personas que tenían un refugio para migrantes. A mi amigo lo contacta esta chica cuando se entera que venían, aparte de su servidor, venían otras 2 personas que se dedicaban a, pues más que nada, a ayudar a los migrantes a concertar citas con el Instituto Nacional de Migración y por ahí una persona más que una abogada de ONGs, derechos humanos y todo eso. Hace el caso que cuando me hacen la invitación a mí también para conocer específicamente a una señora, pues sí me quedé un poquito, pues se puede decir que sorprendido, porque realmente pues no es mi área. Mi área, pues como ya lo saben y lo he platicado en otras ocasiones, pues es más hacia lo esotérico y todo eso. Pero mi amigo me comentaba que sí requería que fuera, más que nada por la entrevista con esta persona. Y bueno, pues entrando en tema, se presenta, bueno, conmigo se presentó al último la señora, y me comienza a platicar que ellos venían desde Venezuela, eran migrantes, estaban migrando pues ya sabemos, por las situaciones tan penosas que están pasando en aquellos lugares. Ajá. Ella se había estado moviendo con su familia estaba integrada por ella, su hija mayor, su hijo menor y su marido, y aparte venía su hermano con su familia. Total era un grueso de 15 personas. Ellos venían migrando desde Perú, habían pasado Perú, Bolivia, Chile, hasta que deciden pues que tenían que pues ya dar el paso y llegar a Estados Unidos. Habían pasado situaciones bastante fuertes a nivel familiar, económico y pues culturalmente también, y pues ellos deciden pues hacer el viaje, pero no deciden hacerlo por barco o deciden hacerlo por las rutas comunes. A ellos les dicen que para ahorrarse dinero
y ahorrarse hasta cierto punto tiempo, tienen que pasar por lo que se llama el tapón del Darién. El tapón del ¿Qué? Darién, ok. Tapón Del Darién, sí. ajá. Vamos a ubicarnos geográficamente. El tapón de Darién es un punto bastante inaccesible. De hecho, son una de las zonas más peligrosas del mundo, tanto por su geografía como por las situaciones pues de inseguridad, Sí. pero sobre todo su geografía. Es una selva tropical que pues se puede decir que es impenetrable y está ubicada entre Colombia y Panamá. Esta ruta que ellos siguen está, como les digo, geográficamente en una zona en la que es lluviosa, calurosa, y la mayoría de la geografía es casi, como lo mencioné, inaccesible. Sí. Llena de barrancos, llena de se podría decir que lagunas, entre pues otras cosas, ¿no? Y hay muchos animales salvajes. De hecho, es una zona que no está, pues no tiene civilización. Es una área que está totalmente desolada, precisamente por esta ubicación. La mayoría de los migrantes vienen de Colombia, pasan ese tapón que les digo comunica Colombia con Panamá, y de Panamá pues ya pueden ir hacia Costa Rica, y de Costa Rica pues hacia arriba, ¿verdad? Pero ese tramo exactamente es un tramo que, digo, las personitas, por eso comentaba yo al principio, hacía el disclaimer, las personitas que han venido desde allá saben de lo que les hablo. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de asistir al Darién, conocer el Darién como tal. Es una zona, describiéndola, aparte de agreste, accesible, muy muy fuerte. Es una zona que, dejando atrás esa parte y la parte de la inseguridad, porque hay mucho pues tratante de personas, gente que viene de otros países, no quiero mencionarlos, más que nada pues para que no se haga una mala imagen de esas personas, claro, o de las personas que vienen de esos países. Pero sí hay narcotráfico, hay muchas cosas. Es una ruta que ni siquiera las mismas policías ni de Panamá, ni de Colombia, ni de ningún lado se quieren meter por lo difícil que es acceder. Y retomando esta situación, las personas que han tenido que pasar por ahí saben que a medida que van avanzando, tanto pueden encontrarse personas ya pues desvividas, o que están por perecer, por fallecer, incluso hasta personas ya en estado de descomposición. Se llegan a perder, hay gente que la llegan a secuestrar, específicamente los que tienen el grupo más vulnerable, pero de este grupo vulnerable, pues son las mujeres, los niños, sobre todo los pequeños, ¿no? Esta mujer se adelanta con su familia aproximadamente 15 días antes que su hermano y sus otros parientes, saliendo nada más ella con sus hijos, su marido, y un grueso de aproximadamente 200 personas. Ella me platicaba que venía con gente que venía de Zimbabue, venían de China, venían de Indonesia, venían de muchas partes del mundo. Sí. Era una comunidad multicultural bastante grande, y todos pues con el mismo objetivo, ¿no? Atravesar ese paso para llegar a Panamá, o mínimamente llegar a un pequeño paso que le llaman el Duro, y de ahí salen los camiones que los llevan hacia Costa Rica. Pero para atravesar y llegar hacia esa zona, tienen que atravesar una zona de aproximadamente entre 40 y 200 kilómetros de selva virgen. Y obviamente todo esto se hacía caminando, ¿verdad? Sí, no hay forma, no hay alguna forma de bordearlo, realmente no lo hay. Tienen que hacerlo caminando, efectivamente. Y pues les comentaba, debido a las situaciones climáticas y todo lo que hay ahí, llegan a fallecer pues bastantes personas. Ajá. Llegan incluso a desaparecer. Los monzones que hay, las bestias que habitan ahí, y más allá de todo eso y de las personas pues malas, es una zona que está muy cargada energéticamente hablando.
He escuchado varios relatos de personas que han pasado por ahí, que no tan solo han sido perseguidos por la gente negativa, por maleantes, o por el clima, sino cosas que vienen y que viven dentro de las marismas, que viven dentro de la selva. Aquí con ella, con esta señora, pues nos platicaba que ellos venían saliendo con ese hueso de 200 personas, y a lo largo de 4 días, de las 200 personas, ya nada más quedaban 130. A lo largo de una semana, más o menos, únicamente ya quedaba un hueso de 50 personas. Esto fue iban algunos. Esto fue Sí. de que bajara la cantidad de gente. ¿Por qué dices que es? ¿Fallecieron? ¿Qué pasó? ¿Se retractaron? Condiciones climáticas, que son muy adversas, y la mayoría de los pequeñitos no sobreviven. Es un calor de 40 a 50 grados con humedad de casi del 100%. Ahora también el cansancio, los grupos criminales que operan en la zona. Digo, estoy entrando en un tema un poquito ya más político, un poquito más de cuestión seguridad. Fíjate, Javi, que esto que me estás diciendo me hace mucho sentido y ahora entiendo por qué. Hace poquito, amigos, ¿recuerdan ustedes que salió un chico de como unos 13 años? Tenía 13 años. Él es de Darién, Panamá. Y te voy a... Bueno, espero no voy a decir su nombre, espero no comprometerlo. Y él me platicó que a cierta hora podía darme el relato, el que me dio. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué a esta hora y por qué en tales condiciones? Y él me dijo, mira, necesito que sea así y aparte necesito que no salga para nada mi nombre porque puede ser muy peligroso aquí. Aquí donde vivo hay esto que tú me estás mencionando mucho que lo secuestran. Entonces me dijo, y asustado el niño y me dijo, quiero contarte mi vivencia, pero necesito por favor que sea así, y me puso muchas condiciones y restricciones. Yo dije, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero ahora que me lo estás diciendo, ahora sé por qué esto ahí justamente en Panamá, interesante. ¿Y qué más, Javi? Perdón. Sí, no, y es que, o sea, es razonable. Uh-huh. Digo, si este jovencito vive allá, porque hay, no voy a mencionar los grupos criminales ni mucho menos, pero sí hago mucho énfasis en que este tipo de grupos, a lo largo de los 5.750 kilómetros cuadrados que mide, pues se los van a ir encontrando. Sí. Y no nada más grupos delictivos de Colombia o de Panamá, no, o sea, son de varias partes. Incluso se cuenta, y bueno, tuve la oportunidad de platicar con una persona de Haití, que ellos se quedaron ya ahí, pero pues para básicamente hacer pues cosas negativas, ¿verdad? Sí, claro. Retomando esta situación, habían ya descendido el número de personas. Algunos pues por picaduras de animales, otros por las situaciones climáticas, otros tantos por grupos pues negativos de gente. Al finalizar 15 días, ya solamente quedaba ese grueso de 50 personas. Ella me comenta que llegaron a una zona donde hay como manglares, que aquí es donde ya empieza la situación pues más fuerte, si se puede decir, para ella. Ella al venir con su hija, la mayor, de aproximadamente entre 15 y 16 años, su hijo de 10 y 12, su marido, pasan por esta zona, y en esa zona pues empiezan a ver que hay cuerpos de gente de un grupo de contingente de migrantes anterior a ellos. Los guías que habían contratado, porque hay gente que los guía y los lleva a ciertas zonas donde hay presencia de ONGs, les decían que no se pararan, que incluso si veían a alguien que ya estuviera en fase terminal, lo abandonaran. Si llegasen a llegar a la parte donde están las ONGs y alguien se accidentaba, de alguna forma pues iban a tener una oportunidad de vivir, porque de ahí los podían trasladar a otras zonas ya llegadas a Panamá, donde pues les pueden brindar auxilio. Pero exactamente por la ruta que seguían ellos, que según ella me estaba comentando, es la ruta que venía pegada hacia el mar. Dice que es una zona, es el infierno en la tierra. Okay. Es una zona horrible.
Ellos a los 20 días de caminata, cuando pasa esta situación, pues ya estaban agotados, estaban cansados, estaban frustrados y no tenían la forma de comunicarse con sus familiares y advertirles que no fueran a pasar por el Darién, que juntaran dinero, que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero no cruzaran el Darién, porque el grueso de su familia que quedó en Colombia, venían muchos niños, venían, la mayoría pues eran jovencitos y niños. Sí. No tenían esa oportunidad porque por la misma zona no hay comunicación vía celular, tiene que ser con radios satelitales. Esta señora me comentaba que al caer ya la noche empezaron a escuchar muchos ruidos dentro de la selva, dentro de la jungla, empiezan a escuchar muchos ruidos y los guías les dicen que todos se junten en un solo grupo y que ninguno, por ningún motivo ni circunstancia, entre en pánico y corra. Uno, porque se iban a perder, y dos, porque no sabían si quienes venían era algún grupo de gente negativa, o alguna fiera, o algo que allá no tienen un nombre específico, pero saben que es como una especie de espíritu que se lleva a la gente, que se alimenta de la gente. Ella dice que cuando escuchó disparos, de alguna manera, y aunque así me lo dijo tal cual sus palabras, aunque suene contradictorio, que suene mal, dice, pero sintió un alivio de saber que era otro ser humano, que no era nada de lo que nos estaban diciendo. Llega este grupo y separa a las gente, a otras, pues a unas féminas las separan de su grupo. A los guías pues les respetan la vida porque son conocidos. No es que los guías los hayan llamado a estas personas, sino que entre todo eso pues ellos ya se conocen y les dicen que pues les van a respetar la vida a ellos, pero quien del grupo de migrantes, quien no trajera para pagarles $1,100 por cada persona, se iban a llevar a las mujeres, obviamente, y pues ya se imaginarán qué les iban a hacer. A los hombres pues los iban a desvivir, y si no les iban a hacer jugar carreritas. Al referirme a carreritas lo estoy diciendo pues con un nombre que no fue el que me dio, o sea, tiene su nombre pero no lo quiero expresar, les digo, por el respeto a que muchas personas han pasado por ese lugar. Y ellos, como no tenían el dinero y obviamente pues la señora no iba a dejar que tocaran a su hija, decide con su esposo y su hijo correr en la noche hacia la selva, adentrarse, huir. Ellos dicen que afortunadamente pues no se encontraron con algún otro impedimento más que por la selva misma, pero llegan a un punto donde hay una especie de manglar en el que el agua les llega a la mitad del cuerpo. Sí. Ella toma a su hija, la jala y de repente deja de escuchar a su marido y a su hijo. A lo lejos escuchaban los disparos, escuchaban gritos, y esta señora pues sigue avanzando, o sea, ya no se podía detener, pensando y encomendando, como ella lo decía, encomendando a Dios, a su familia, que tal vez hubieran tomado otro rumbo, no hubieran salido de ese manglar. Ella sigue, siguió su camino hasta el amanecer. Más adelante dice que ella tuvo que pasar alrededor de 9 a 15 días perdidas, sobreviviendo pues de lo que encontraran. Ella no sabía si estaba dando vueltas en círculos, no sabía si se iba derecho, o sea, estaba perdida completamente en esa selva. O sea, ya desde allí, al escuchar el relato de ella, ponerme en sus zapatos, digo, es algo que ya desde ahí es aterrador. Sí. Desde el instante en que dejas de saber de tu familia y no sabes dónde estás, o si te vas a encontrar esta gente, entonces es una presión psicológica, moral y física muy, muy desgastante. Afortunadamente esta señora se encuentra con otro grupo de inmigrantes. Tenían un poquito más de tiempo, pues ahora sí que de camino. Creo al parecer este grupo de inmigrantes, por lo que le habían platicado, habían salido 1 o 2 días antes que ellos.
y pues obviamente pues comentaban acerca de la situación de que pues también les había ido mal, que ellos habían salido alrededor de un contingente de casi 600 personas y nada más habían logrado llegar 100. Uy, no, pues muchos perdieron. Sí, no, y ella comentaba que la encontraron, o más bien ellos la encontraron a ella junto a su hija, pues en un estado deplorable. Los mismos migrantes, las mismas personas, dice ella, que unas personas que venían de Indonesia, les brindaron ayuda y las llevaron hacia el campamento de las ONGs. Más o menos al recobrar un poquito ya más de conciencia, ella empieza a platicar lo que les pasó y que pues no tienen noticias de su esposo, de su hijo. El consejo que le dieron a ellas las ONGs es que si traían dinero, que pagaran aproximadamente entre 60, no recuerdo si entre 60 y $80 el autobús para que las lleve a Costa Rica, y de Costa Rica puedan seguir su camino, pues obviamente ya la parte de lo que es ya propiamente Centroamérica. Sí. Y pues obviamente subir pues lo que es Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, todo es todo lo que tienen que atravesar ellos, ¿no? Pero ella estaba insistiendo en que se quería quedar ahí junto con su hija para saber qué pasó de su esposo y de su hijo, y sobre todo pues avisar a sus familiares que no fueran a atravesar el tapón. Consiguió ella quien le prestara un teléfono satelital, pudo contactar con sus familiares. Desgraciadamente ya sus familiares ya habían entrado en el tapón, y de los familiares que ella supo que ingresaron, ninguno vio con vida. De hecho pues desaparecieron. La única persona pues que les quedaba pues era saber noticias de su hijo y de su esposo. Ella comenta que se quedó ahí alrededor de 3 meses tratando pues de sobrevivir, porque tampoco las condiciones, a pesar de que estén ahí ONGs y todo lo demás, pues no es como para que pensemos que están en una situación buena. Pues a pesar de que llegaba ayuda humanitaria, esa ayuda llegaba, la comida específicamente llegaba descompuesta, pues no había dónde quedarse, y cuando encontraban dónde quedarse había lugares donde pues obviamente todo se maneja con les cobraban y no tenían para pagar el alojamiento, pero pues ellas estaban esperando a su familia. Comenta que al finalizar el tercer mes estaban tratando pues ellas de trabajar, de hacer algo con las ONGs, hacer algo para ganar un poco de dinero y juntar el boleto, pues para el dinero para el boleto de autobús, cuando vio un grupo de personas que corrieron hacia la entrada de la selva. Y por increíble que esto parezca, dice la señora que vio 2 figuras que venían avanzando, y ella reconoció a su marido y a su hijo. Le avisó a su hija, corrieron, los abrazaron, pues obviamente ella decía pues, con nudo en la garganta, que habían llorado por haberlos encontrado. Todo iba pues digamos que marchando hasta cierto punto bien, pero su hija no estaba no conforme, sino que notó algo extraño tanto en su papá como en su hermano, algo que pues de momento no lo quiso externar. Cuando entrevistó yo, bueno, más bien cuando nos entrevistamos con la hija, ella nos platicaba que ella al momento de abrazar a su hermano, dice que sintió una especie de escalofrío, de toque en todo el cuerpo, y sintió a su hermano frío. Ella, haciendo una alusión a lo mejor no la más adecuada, comentaba que sintió como cuando la carne está en un refrigerador y lleva mucho tiempo, como cuando se está descongelando, que sintió un frío muy intenso, pero a la vez húmedo, y aparte decía ella que tenían un aroma como a podrido. Uno pues podría pensar que por la situación en la que ellos vienen, pues es lógico que pues no van a llegar oliendo a perfume, ¿verdad? Claro. Ella saludar a su papá, dice que fue la misma sensación, solo que al abrazar a lo que ella decía que era su papá, dice, no, es que no era algo que se parecía a mi papá, pero yo sentía dentro de mí que no era mi papá.
ella se guardó ese comentario porque su hermano la notó extraña y le empezó a decir que qué había pasado, cómo habían salido. El chico corrió a abrazar a su mamá, pues su mamá estaba muerta en alegría pues de haberlos encontrado, ¿no? De ese milagro, Sí, realmente era un milagro haberlos encontrado. Pero su hija dice, bueno, esta chica dice, no, ella no estaba, no es que no estuviera feliz, sino que algo dentro de ella le decía que no, algo no estaba bien. Pero pues ella lo aludió a pues todo el proceso que ellos pasaron, y vuelvo a reiterar, yo imaginándome, yo que pude ir a esta zona del Darién, conocer nada más, se puede decir que la punta de la entrada, me pongo a pensar el camino, lo que tienen que hacer, de lo que se tienen que cuidar, digo, la presión, vuelvo a reiterarlo, físico, psicológica, es tremenda. De hecho, incluso si no les ha dado un parámetro, lo que les platico. Algunas fuerzas militares que llevan ahí a sus soldados para hacer un entrenamiento precisamente para las fuerzas especiales. Pero es tan duro que se comenta que no sé, de 100 soldados que llegan ahí, uno aprueba el examen. ¿Tanto así? Oye, ahora que lo estás mencionando, bueno, ya ves que dices que el crimen ahí que está ahí, que la gente se pierde o los matan y eso, pero no hay quien vigile ahí. Ahorita que estás mencionando el ejército, ellos no hacen esa labor ahí. No por la zona tan difícil, es que te digo que es una zona bien difícil. Sí llegan a hacer recorridos, pero es una zona donde fácilmente pueden ser emboscados por la gente que ya conoce cómo es ahí. Sí, comprendo. Y digo, ya hay lugares que ni siquiera los mismos, estas gentes, se meten, porque se meten y ya no salen. O sea, de lo que les platico y de lo que muchos de los migrantes pasan, vamos a decir que son las zonas más transitadas, pero hay zonas que sí están destinadas para otra cosa. Ni los gobiernos ni de Colombia ni de Panamá pues pueden realmente hacer algo. Colombia no puede porque no está dentro de su jurisdicción, y Panamá tal vez pudiera, pero no tienen los recursos para poder operarlo directamente. Sí, claro. Ok, y entonces solo uno aprueba, ¿y qué pasó? Sí, entonces les digo, es una zona pues bastante fuerte, ¿no? O sea, digo, yo tuve la oportunidad de estar ahí, es bastante fuerte. Esta familia pues se reúne, y otra de las cosas extrañas hasta cierto punto que comentaban, pues ellos ya no tenían dinero, pero su papá y su hermano sí traían dinero. O sea, ellas sabían que traían dinero porque pues, se habían repartido lo poco que tenían, pero ellos habían llegado con más. En el momento, pues la mamá no se puso a pensar, ¿no? A cavilar acerca de dónde habían obtenido ese dinero, ¿no? Pero bueno, o sea, lo dejaron pasar. Para esto, pues todas las personas que van llegando ahí, que los ayudan las ONGs, registran su nombre y su nacionalidad y desde dónde vienen migrantes, como una especie de estadística. Esto pues les sirve obviamente a las ONGs para saber de los flujos migratorios y los números, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues muchas veces nos sirven de mucho. Sí. Ellos toman, ya después de unos días de descanso que tuvieron para pues obviamente para el muchacho y el señor, deciden ir a Costa Rica. Toman el autobús, se van, y aproximadamente un mes y medio después llegan a Veracruz. La señora nos comentaba que realmente el trayecto desde Costa Rica hasta Chiapas y luego de Chiapas hacia Veracruz, dice que no fue realmente, no se le hizo largo, que incluso lo venía hasta cierto punto disfrutando. Y digo, pues obviamente por la cuestión de que ya va con su esposo, su hijo, o sea, va en familia completa, pues digo, es una forma pues de alivio, ¿no? Pero comentaba ella que al llegar a la frontera con Guatemala, empezó la señora a notar pues comportamientos extraños, tanto en su hijo como su marido. Decía que se encontraron con otro grupo de migrantes, tanto el hijo como el esposo tenían miradas muy lascivas hacia las niñas que venían en la caravana.
de las veces que llegaban o que la gente les llegaba a ofrecer de comer, notó que su esposo y este niño no comían, todos se lo daban a ellas, a que comieran. Al principio, como te digo, la señora no le había puesto mucha atención, pero a ella se le hizo bastante extraño que pues lo único que ellos hacían era tomar agua, no comían, únicamente bebían agua. Puro agua, sí. Y donde se llegaban a encontrar algún cuerpo de agua, ellos corrían a tomar esa agua y a meterse al agua. Incluso comentaba que llegó en alguna ocasión un punto en el que, les digo, antes de cruzar la frontera de México con Guatemala, notó una especie de como de limo, como un tono verdoso en la piel de tanto de su marido como de su hijo. Ajá. Ella y pues obviamente su hija como que lo atribuían, pues obviamente que pues al descuido personal, igual la falta de aseo, a la falta de pues de nutrientes obviamente también, pero no le daban mayor importancia. Eran situaciones extrañas, pero pues vuelvo a reiterar, y ella lo atribuían a eso, ¿no? A lo mejor es incluso hasta psicológicamente al trauma que tuvieron que pasar para poder llegar desde Darien hacia donde estaba la comunidad y las ONGs. Al llegar a Veracruz y estar en la zona de migrantes, pues saben que la migración en México pues está un poquito complicada. Pidieron las visas para poder pasar por el territorio, e incluso también iniciaron el trámite para que Estados Unidos los pudiera albergar como refugiados. Y pues esta es una situación que tarda bastante, así que quienes migran saben de lo que les hablo, que tanto tiempo tienen que pasar, y deciden quedarse en ese refugio pues esperando los papeles. En ese lapso ellas pues no se quedan con las de manos cruzadas y tratan de buscar trabajo, pero únicamente ellas, la mamá y la hija. Ajá. El papá y el hijo no se les veía así como que un ánimo por buscar un trabajo, y no porque ellos fueran pues flojos o mantenidos, no, sino que era una actitud, ella decía que era una actitud fría, y que en alguna ocasión les llegó a ver una sonrisa, pues decía ella, como malévola, una sonrisa que no concordaba con su marido, su hijo, ¿no? Pasa que tanto la señora como la chica consiguen quien les da trabajo ahí en Veracruz. Les dicen que pueden ir a otro refugio de migrantes que está cerca ya de la costa. Ellos deciden irse para allá a trabajar, y pues con otro grupo de refugiados, otro grupo de migrantes, se mueven también, pues más que nada, como les digo, buscando pues el sustento y pues sobre todo pues, la espera. Cuando llegan a esta comuna de migrantes, al llegar tienen un problema, o sea, no pasó un día que ya tenían un problema en el que casi linchan a su marido y a su hijo. El problema más bien pasa estando el joven, el señor, intentaron jalar a una pequeñita de 8 años. Ajá. La gente pues obviamente los iba a linchar, si no es porque llega personal del Instituto Nacional de Migración y policía que había por ahí cerca, y dice que los iban a matar. Incluso pues los golpearon, y aquí es donde ya entra una situación un poquito más extraña para ellas, porque decían que la gente los empezaba a golpear, pero ellos se reían, o sea, lejos de pues obviamente de sentir los golpes, ellos se reían, se burlaban de la gente. En este instante pues la hija quiere pues tratar de ayudar a su papá y a su hermano, pero su mamá la jala y le dice no. Dice, mamá, pero es que los van a matar. Dice, no, dice, es que eso no es tu papá y no es tu hermano. Ellas se deciden apartar y quedarse viendo todo el problema desde lejos, y ven cómo expulsan a su hijo y a su marido. Lo sacan de la comuna. Más tardecito en la noche ellas platicaban que pues ella específicamente su hija de la señora comentaba que desde un principio ella Espina pues no sintió que fuera su papá o que fuera su hermano. La señora dice que ya empezaron a atar cabos. Decían, no, es que ellos no son ellos, o sea, es algo que está
que se parece a ellos, pero no son ellos. Justamente cuando están platicando de esto, ellas estaban en una casita de campaña, cuando se abre pues ahora sí que la telita de la tienda de campaña, y entra su esposo y su hijo. Entraron a la tienda de campaña, y después, asustadas, sorprendidas, les dicen: ¿qué hacen aquí? Se expulsaron. Y que estas personas pues no les respondieron, simplemente se empezaron a reír. Esa noche dice ella que, bueno, las dos hacían referencia que los dejaron en la tienda de campaña y ya se fueron a dormir a otro lado. Más que nada porque decían que tenían un aroma como a, pues no a carne podrida, sino como a pantano, como a marisma, o sea, Marisma, sí. como ese barro que se forma en los manglares. Es un barro salado, muy oloroso, una fuerte, o sea, un aroma como a pescado, pero pescado podrido. Se salen, y al siguiente día, pues se puede decir que las alarmas se activaron en ese campamento, porque habían desaparecido un pequeñito, si no mal recuerdo, decía ella que era un pequeñito, un bebé keniano, y había desaparecido una niña de El Salvador, igual, o sea, entre rangos de edad entre los 8 meses y los 5 años, que habían desaparecido. Entonces buscaron a los niños, y el Instituto Nacional de Migración se movilizó a tratar de buscarlos. Generalmente pues lo estaban aludiendo a que se habían metido grupos criminales, se los habían llevado, aunque pues ahí específicamente en esa zona no había, y no los encontraron, sino ya hasta entrada la tarde, noche de ese día, encontraron por ahí pues básicamente lo que sería el cuero cabelludo de la pequeñita, y un pedazo de brazo del bebé, o sea, un pedazo nada más, o sea, así tal cual. O sea, ellas se habían unido al grupo de búsqueda, pues ahora sí que les tocó ver gráficamente lo que encontraron, ¿no? O sea, lo que ellas decían que pues era realmente pues un pedazo tal cual de carne, pues hecho jirones, una cosa bastante fuerte. Deciden regresarse, se quedan los del Grupo Nacional de Migración, se reúnen las familias de los afectados, se los llevan a una mesa de tipo MP para hacer la denuncia, y pues hasta ahí con esas familias, ¿no? Ajá, sí. Ellas, cuando llegan otra vez a la casita de campaña, ven que los estómagos de ellos están hinchados. Están de dormidos, los dos, pero sí, okay. Sí, de su marido, del marido y del muchacho. Sí. Los notan pues muy hinchados. De la misma manera pues piensan que a lo mejor pues por el hambre ya se les hinchó el estómago, o lo aludieron a otra cosa, y pues digo, uno también lo pensaría. Resulta que unos días más tarde llega a la comunidad, llega a esa comuna un grupo religioso. Llega un grupo, si no mal recuerdo eran musulmanes, y un grupo cristiano, sí, que pues, o sea, cada quien iba a entregarles pues víveres, ropa y asistencia médica a las personas. Y obviamente antes de empezar estas personas a hacer sus actividades, y obviamente presentarse y todo, siempre hacen alguna especie de oración, una oración. Hablando de los cristianos y de los musulmanes, hacen una oración pues para dar gracias a Dios, dar gracias a Alá de que pues los dejó llegar, que van a entregar pues víveres, pues obviamente darle consejería espiritual a las personas. Y ella dice que cuando los señores musulmanes empezaron a hacer un rezo, su esposo y su hijo se empezaron a retorcer, cayeron al piso y se empezaron a retorcer. Ellas pues se espantaron y inmediatamente trataron de buscar un doctor, pero pues no habían encontrado uno. Y la misma gente de la comunidad trató de ayudarlos, ¿no? Porque se estaban convulsionando básicamente. Cuando llegan estas personas a tratar de ayudarlos, comentaba esta señora que al momento de que los tocaban, carne de ellos se hacía como si tocaran un pescado podrido. Ajá, sí.
como si tocaran un pescado ya en estado de descomposición. La gente pues se espantaba, ¿no? Porque pensaban pues, realmente estaban muy graves. Incluso tuvieron que traer una ambulancia. También extrañamente, ya es muy honesta, dice la señora, si extrañamente había una. No, se acercaron los paramédicos. En cuanto estas personas dejan de hacer el rezo, ella dice que se quedan así como tabla, tiesos. Ajá. Se empiezan a reír, los dos, se limpian la ropa y se van, agarran y se salen de la comuna. Obviamente la gente estaba, es que no lo creían. La mayoría de la gente, y sobre todo pues los rescatistas que estaban ahí, decían, se lo estaban atribuyendo a que pues habían tomado alguna especie de droga. Ajá. Y digo, tampoco es raro que entre las comunidades pues tengan esos, o consigan esos estupefacientes. Entonces ellos lo tomaron así, ¿no? Como que pues estaban drogados. Drogados, sí. Y tuvieron un mal viaje. Pero ya desde ahí a ellas ya sabían o ya intuían que eso que te estaba ahí con ellas no era su esposo ni era su hermano. Sí. Se acercó con ellas una señora que al parecer venía de Sudáfrica, me parece. Y esa señora ya tenía muchos años ahí en esa comuna. Uh-huh. Ella ya no quiso seguir a Estados Unidos. De hecho, se casó con una persona de Veracruz. Ella les ayuda a los migrantes. Está ahí al pendiente de ellos, de llevarles comida, etcétera. Y la señora se acerca con ellas y les dice, quiero consultar con ustedes, preguntarles cómo se encuentran. Porque dice que hasta la forma de hablar de la señora era muy amable, muy amable. Se ponen a platicar, se comenta de dónde venían, lo que sucedió, y la señora que venía de Sudáfrica, les dice, es que, dice, no me lo tomen a mal, dice, pero eso que vive con ustedes no es su esposo ni su ella misma les hijo. dijo, ok. Se los dicen, dice, no, dice, no se van a poder despegar de ellos porque ya fijaron ya tienen le explicaron o les explicó que era como una especie de fijación energética con ellas. Uh-huh. Y pues obviamente que no desconocían cuál era el motivo de estos seres. Ellas pues ya bastante espantadas y hasta cierto punto en un estado de negación, les dicen, no es que a lo mejor están mal por el viaje, X situación. Sí. Y esta señora le dice, no, tienen que buscar ayuda porque esto que está aquí, dice, fue lo que se comió a los niños. Se ofendieron un poco, y yo digo que hasta cierto punto pues es normal. Se ofenden un poco estas personas, la chica y la mamá. Dice que ellas no creen. O sea, en el interior, así tal cual nos lo comentaba esta señora. Dice, o sea, dentro de mí yo sabía que lo que me estaba diciendo la mulata, porque así se refería como la mulata. Ajá, sí. Dice, tenía razón. O sea, en mi interior, dice, me decía que ella tenía razón, pero mi conciencia me decía que no. Dejaron pasar otros tantos días. En ese lapso de tiempo, tanto el muchacho como el señor no se aparecieron. Más o menos, dice el tiempo lo que platicaba esta señora, que un domingo por la mañana llegan, pero ya los ves pues más repuestos. Sí. Más un poquito hasta más gorditos. Al momento de que ellos se acercan a saludarlas, comentan que el aliento que traían era un aliento a algo muerto, Sí. algo podrido, Me imagino. a un aliento, dice que no, decían ellas que era un aliento que no era normal, e incluso cuando iban pasando por donde pasaban las demás personas se alejaban y tenían arcadas de querer devolver el estómago. Uh-huh. Por el aroma tan fuerte que tenían. Llegan a la pequeña, pues así que tiendita de campaña, se meten y se duermen y despiertan hasta el día viernes. Durmieron del domingo al viernes. Ay, casi toda la semana. Casi toda la semana. Estaban dormidos. Ajá. Ellas pues obviamente se enfocaron pues a trabajar, a irse a trabajar. Estaban trabajando con una señora que vende tacos.
y ellas estaban de meseras. Cuando ellas también platicaban con la señora les decía que les gustaba mucho cómo trabajaban porque pues de alguna forma eran muy atentas, eran muy limpias. Esta señora incluso me comentaba que la dueña de la taquería les había comprado zapatos, les había comprado ropa, enseres de limpieza personal, pues para que pudieran trabajar un poquito mejor. Pero sí hubo una ocasión en que la dueña de la taquería les dijo, dice, es que, dice yo les apoyo de corazón, dice, y les doy su jabón y todo eso, pues para que vengan limpios, vengan presentables, y obviamente pues también ustedes estén bien. Pero dice, es que dice, ustedes tienen un humor, tienen un aroma que no es normal. Ellas pues dice que al principio sí se sintieron un poquito ofendidas, pero ya ahora sí que platicando esa situación con la mulata, les confirmó, dice, es que ustedes se están impregnando de la porquería que vive ahí con ustedes. Oye, Javi, pero una pregunta, esto, cuando decían estos comentarios, las pláticas y todo, estos dos tipos no decían más que o sea, no hacían más que reírse, nunca decían ni una sola palabra. No, ellas de hecho comentan que bueno, ellos lo único que hacían todo el día era quedarse sentados adentro de la tienda de campaña. Oh, ya. O a veces salirse a deambular, pero no hablaban. Simplemente estaban, incluso ella lo decía como que en un estado como zombie. Ajá. Que si volteaban ellos a verse, y o sea, que entre el papá y el hijo se quedaban viendo, y como era como si se comunicaran telepáticamente. Incluso comenzaban a reírse, se quedaban viendo y se reían, se paraban, se iban a caminar, se perdían 2-3 días, regresaban. Ya cuando esta señora obviamente la dueña de la taquería les comenta que ese aroma, su hija de esta señora dice, mamá, es que realmente yo ya no estoy cómoda aquí. Dice, la primera que tenga, dice, si tú te quieres quedar, quédate, yo ya no me quiero quedar aquí con ellos. La señora pues también pensando pues en el bienestar de su hija sobre todo, dice, creo que tienes razón, dice, pues vamos a mudarnos, es que vamos a mudarnos de tienda de campaña, ¿no? Yeah, al momento que ellas deciden hablar tanto con su marido como con su hijo, entran a la tienda de campaña, ven que hay una especie como de almohada, como un bulto, se meten, o sea, es algo que no estaba ahí. Ellas buscan abren ese bulto y empiezan a encontrar pues ropa ensangrentada, pedazos de ropa, o sea, incluso ellos hasta decían que había pedazos de alga, pedacitos de tronco, arena, conchitas de mar. Se les hace raro y pues en ese momento que ellas están revisando, llegan el marido y ellas pues se salen asustadas, pero decía ella que la reacción de ellos fue así como que pues no les importó. Se metieron, se guardaron las cosas que tienen en ese costal, en esa almohada, se sentaron y nada más empezaron a reírse, pues como si ella entre dientes. La señora les dice, ¿saben qué? Su actitud ha cambiado mucho, ustedes ya no son los mismos, nosotras no queremos ya estar con ustedes, nos vamos a ir a otra tienda, nos vamos a separar de ustedes. ajá. Ya ustedes si quieren comer, quieren trabajar, pues lo hacen. En ese momento que ellas les dicen, la señora dice que sintió una especie de mareo y como que le faltaba la respiración. Ajá. Al ver la cara de su hijo y de su marido, que los voltean a ver, estas personas les dicen, no te puedes ir, no nos puedes dejar porque nos estabas esperando. Eso no fue lo que le espanta a la señora, sino que lo que le espantó fue que al ver la cara, Ajá. al verle los dientes, dice que tenía dientes los dientes los tenían como si fueran de una piraña. De una piraña, ok. Y los ojos habían cambiado de los ojos de una persona normal a los ojos como si fueran los ojos de un pescado, un color así amarillo con negro, o sea, ella no supo cómo explicar. Sí. Comenta que se mareó, que movió la cabeza y volvió a ver a enfocarlos y ya no tenían ese semblante. Su hija dice que estaba al lado de ella, empezó a jalar a su mamá. Al momento de jalarla,
nota que su hija está orinada. Del miedo, sí. Sí, y le dice, mamá, ya vámonos. Dice, ya vámonos, ya no quiero estar aquí, mamá. Dice, sí, hija. Y se salen y estos seres les dicen, recuerden que venimos por ustedes y venimos con ustedes. Ajá. Pero a la vez hacían decía que era una voz como flemosa, entre flemosa y como gorgoreante, Ok. como cuando quiere uno hablar y se está uno ahogando, una voz así. No sé si a lo mejor me explique. Sí, sí. Como que Es una tienes voz gargareando, pues. Como que gargareando, sí, efectivamente. Ellas se van allá con la mulata y pues se empieza a platicar, ¿no? qué es lo que había pasado. Y la mulata se los dice, tenemos que buscar quién nos quite quién se lleve estos demonios. Ajá. Dice, porque de lo contrario aquí van a seguir desapareciendo niños. Aquí voy a abrir ese paréntesis. En esa comunidad se estaban perdiendo niños, específicamente se estaban perdiendo niños de los 0 hasta los 5 o 6 años. Pero pues todo esto se lo estaban atribuyendo, uno, a que a lo mejor las mamás pues vendían a los niños. Eso es lo que la explicación que se daba era eso. Dos, que se los llevaban pues ciertos grupos negativos. El tercero es que pues simple y llanamente pues los estaban desapareciendo por las condiciones tan fuertes que ellos viven, ¿no? Dice, es que esto va a terminar con nosotros. La mulata, les comentaba, va a terminar con nosotros. Tenemos que buscar quien nos ayude porque yo no sé de esto. Los identifico y comentaba la señora que identificaba o sabía un poquito de estas situaciones porque en el pueblo en el que ella vivía había una leyenda que hablaba sobre gente, o no gente sino espíritus que se adueñaban de los cuerpos de las personas y vivían a través de ellos. Sí. Pero realmente ella pues no podía asegurar que eso fueran su marido y su hijo, esta señora, pero era algo muy similar. Esta mujer, la mulata y estas dos mujeres se trasladan hasta Papantla. Fueron a buscar a una bruja pitonisa que conocía la mulata. No voy a hacer tan largo la situación, pero sí voy a hacer énfasis en que fue ella fue hasta la comuna a ver a estas personas. Comentaba que cuando los vio, el primer pensamiento que tuvo es un pensamiento de huir, de correr. De huir, sí. Platica entre la bruja, la mulata de estas mujeres. Dice, es que esto, dice, lo que está ahí ya no es su esposo ni su hijo. Dice, esto es algo que viene de otra zona. Dice, incluso no estoy segura si incluso venga del mar, pero su hijo, su esposa ya no son. Ajá. Dice, desgraciadamente, dice, tanto usted como su hija ya están contaminadas. Les dice, ¿cómo que estamos contaminadas? Y les dice, sí, o sea, ustedes físicamente se están enlazando con estas cosas y les están robando energía también. Y pues las chicas no creían, ¿no? Bueno, la señora, la chica no creía. Y les dice, estoy segura de lo que les estoy diciendo, que en este momento bájense el pantalón y obsérvense en la entrepierna. Ellas pues de momento estaban renuentes, pero la mulata les dice, hagan lo que se está pidiendo, vamos a salir de casa. Ellas se bajan el pantalón y la altura del muslo, y exactamente en el muslo tenían ya como si se les estuviera haciendo como una especie de escama, una especie así como de escama, pero con la misma piel, como si estuvieran quemadas. Ajá, sí. Pero era así como una especie de escamita. Y les dice, ahora se van a revisar la punta de la planta de los pies, y si revísense en medio de los dedos. Se quitan los zapatos y se revisan, y efectivamente entre los pliegues del nacimiento de los dedos se les estaba haciendo como una escamita también. Ajá. Ellas pues quedan horrorizadas y dicen, pues ¿qué podemos hacer? Dice, es que lo que tienen que hacer
es que tenemos que agarrarlos y los tenemos que llevar de regreso a su lugar de origen. Ellos no pueden estar aquí. Es decir, que tenían que capturarlos y por los medios que tuvieran que ser, regresarlos al tapón del Darién. Sí, y eso solo para deshacerse de ellos, no para recuperarlos De a ellos, los que se perdieron, ¿verdad? No. Comprendo. Que eso es lo que la bruja sabía que tenía que hacer. Al final de cuentas, esta bruja empieza a buscar en libros y antecedentes, porque pues sí, de hecho, o sea, les vuelvo a comentar, sí, las personas que nos dedicamos a estas situaciones tenemos muchísimos libros. Ujú. Y ahí en Veracruz, pues obviamente, pues más que nada enfocándonos a lo que es la parte de Tecolutla y todas esas partes, hay muchos brujos muy buenos, brujas muy buenas, nahuales, que pues tienen incluso hasta sus bibliotecas, ¿no? Ujú. Ella se va para allá y se pone a investigar qué tipo de seres son o quiénes son. A lo que ella pues lo que encuentra pues que son como algo muy parecido a lo que aquí nosotros conocemos como los dueños del monte. ¿Los dueños O de qué, los perdón? dueños como los dueños, algo parecido a los dueños del monte Monte, sí. o los dueños de las aguas, de los ríos. Ujú. Son espíritus que viven ahí para proteger. Obviamente que estos espíritus no eran para proteger, eran otra cosa. Ella pues no sabe cómo actuar y pues esta bruja conoce a mi amigo, al cronista. Cuando ella se entera que él va a venir para acá y de alguna forma pues ahora sí que mi amigo el cronista ya sabía lo que estaba pasando y dicho pues por eso me estaba invitando. Ujú. Me dice, es que sabes qué, dice, o sea, yo no te quería decir porque sabía que no ibas a aceptar, dice, porque tú no trabajas de esa forma. Me digo, no, pues yo creo que era más fácil que me hubieras platicado, ¿no? Sí, Que me claro. hubieras dicho, sabes qué pasa esto, y pues a lo mejor pues ya dependía de mí si iba o no iba, pero pues no pasa nada, vamos a entrevistarnos con esta mujer. Cuando ya nos empezamos a entrevistar tanto como con la señora de Venezuela y su hija, la bruja y la mulata, empezamos a escuchar todo lo que estaban hablando. Nos ponemos a investigar, la bruja y yo nos pusimos a investigar por ahí algunas situaciones y encontramos pues que para deshacerse de estos seres efectivamente se tienen que agarrar, pero a través de un ritual, y pues no necesariamente se tenía que llevar hasta el Darién, se podían llevar a un brazo de río o a un parte de manglar donde se les tenía que llevar y pues básicamente encerrarlos hasta que ellos recobraran la forma que tenían que recobrar. Ajá. O sea, si me estoy dando a entender, las personas que estaban ahí con ellas no eran ni el esposo ni el hijo, sino eran seres que habían tomado la forma del esposo, del hijo de esta señora. Sí, ya no existían. Cuando empezamos a entrevistarnos a esta señora que venía de Venezuela, llega un grupo de migrantes más, les comentan, hacía poco entre la playa que estaba cerca de donde estaban ellas, habían encontrado los restos de unas personas y llevaban una lista. Dentro de esa lista venían los nombres de su hijo, de su esposo. Ajá. Se habían encontrado cadáveres exactamente donde se habían ellos perdido, pues los habían recuperado los documentos de ellos y pues encontraron los restos de su hijo y de su esposo. Ajá. Ya teniendo esta información ellas dicen, sabes que pues sí, vamos a trabajar, tenemos que sacarlos de ahí porque no podemos tampoco dejar a esas personas con estas cosas, independientemente si a nosotros nos pasa algo malo o no. Dicen, no podemos dejar a estas porquerías con esta gente. Sí, más que nada como Dice, una ok. cuestión de escrúpulos, ¿no? Porque ellas pudieron Sí. haberse ido y dejar todo. Y ya, hasta ahí, o sea, no quedaba, no pasaba otra cosa. Ujú. A mí me consultan, nos ponemos de acuerdo. Desgraciadamente a donde ellas tenían que entrar, yo no puedo entrar, por la cuestión de que ahí trabaja otro brujo bastante fuerte. Y pues nos respetamos, ni él trabaja donde yo trabajo, ni yo Sí. trabajo donde trabaja. Claro.
Sin embargo, sí, fuimos a pedir la atención y explicando la situación y él pues accedió. Obviamente que porque pues sabe que no iba yo a sacar dinero, no iba yo a trabajar para sacar dinero o para hacerme de una fama, que eso es lo que más le preocupa a este brujo Nahual. Entonces dice, adelante, dice, te voy a dar, dice, la atención, dice, vamos a llamarlo por cortesía profesional. Y a la bruja pues le digo, tú pues porque vives en mi zona y yo te dejo trabajar. Y hasta la fecha pues nunca te has metido conmigo ni yo me meteré contigo. Ajá. Correcto. Vía celular nos estábamos comunicando. Este brujo fue con ellas. Lo que relatan a continuación sí es fuerte. Al momento de que llegó el brujo a la comuna, estos seres se empezaron a poner muy agresivos. Incluso empezaron a golpear Ajá. a la gente. Te iba a preguntar, ¿los tenían Ajá. amarrados ni nada? Pero no, dices que estaban golpeando. No. Sí, o sea, no les había dado tiempo de preparar todo como tenía que ser. Claro. Llegó el brujo. Ellos sintieron la presencia de este señor. Les digo, es un brujo nahual, es una persona con una personalidad muy fuerte, Sí. muy fuerte, muy dañina. Empezaron a tratar de escapar, aventando gente, o sea, querían salir por la única salida que hay, entre que es entrada y salida. Al momento de que la gente pues los empieza a rodear para tratar de calmarlos, el brujo inteligentemente saca una correa de cuero, les dice a la gente que los ayude a atarlos porque pues están drogados, están mal, ¿no? Uh-huh. Para esto se van a preguntar, bueno, pues que no había personal de vigilancia, digamos, policías o migración. No, seamos bien honestos, en esos lugares sí los hay, pero pues no es tan recurrente. Sí. Básicamente pues están a su suerte. Estas personas pues, los ayudan a atarlos y en cuanto los empiezan a amarrar, estos seres empiezan a darse a convulsionarse. El brujo les dice que no importa que los amarren porque se los van a llevar a un centro de adicciones. Bajo ese tenor lo manejaron y la gente pues ya hasta cierto punto también harto de ellos, le ayudan, los amarran, los suben a una camioneta, ayudan a subirlos a una camioneta donde el brujo ya tenía también una manta hecha con fibras naturales, pero venía impregnada de ciertos elementos que les ayuda a contenerlos. A contenerlos, sí. Sí, es como si fuera un petate. Uh-huh. Así que para quienes no conozcan o son de México, un petate es una especie de tapete hecho con palma o con otras fibras. Anteriormente, pues ese tapete pues, era lo que hacía las veces de una cama. Sí. Para las personas que no tenían dinero, para los campesinos, para gente de campo. Los amarran y se los llevan hacia precisamente un pequeño brazo de río que colinda con el mar. Ahí el brujo ya los saca propiamente, los ayudan a sacarlos y los encierran en un círculo de sal y otros elementos, y el brujo empieza a conjurarlos, es decir, a tratar de que dejen la forma humana. Ajá. Tanto la bruja como la señora platican que ellos empezaron a convulsionar, pero a la vez empezaban a perder la forma humana, empezaban a encogerse, y vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? El papá tenía una altura de 1,84 m, de ascendencia afroamericana, y el joven pues igual, más o menos de 1,70 m, más o menos que diga más o menos de esa estatura y del mismo tipo de piel. Sí. Se empiezan a reducir y las manos se les empiezan como a encoger, igual los brazos, hasta quedar, ellas decían que la cara era como si fuera la cara de un pescado, de un bagre, y las manos igual, o sea, les quedaban así como una especie de manos como de tortuga. Quienes más o menos hemos visto las notas de Japón de los yokais, Ajá. del famoso kappa, así como lo dibujan, pero la cara se dice que se les había hecho así una cara como
pues como de bagre, Sí, pescado. sí. Y el brujo en ese momento les dice, es que se han pasado ya tanto tiempo estos, con otras palabras, estos canijos, Ujú. dice que ya tomaron esencia humana, ya no los podemos regresar a su forma como es. En ese instante tanto a la muchacha como a la señora les empieza a arder la entrepierna y la planta de los pies. Y decían a ellas que era un ardor como si les estuvieran quemando con hierro caliente. Caen de espaldas y la bruja les empieza a atender, les empieza a poner ungüentos y hacer algunas oraciones con las que más o menos les va minorando el dolor. Y estos seres, al tiempo que esto pasaba, dice que se redujeron más o menos a la altura de ambos de 1,20 m. Ajá. O sea, ya unas cosas muy pequeñitas. Ya el brujo pues decide terminar con ese ritual y los empieza a bañar con unas aguas especiales que ellos trabajan pues propiamente para exorcizar. Al momento de que los bañan, caen y quedan así como pura gelatina, una especie de gelatina apestosa y de color negro. Me comenta la bruja que este brujo les dice, ¿saben qué? Por hoy hemos terminado. Manda a traer unas vasijas con las personas con el que iba y recogen ese es lo que quedó, lo recogen, lo meten con la arena que ahí había, le echaron agua de mar, sellaron el jarrón es un jarrón de barro, le pusieron los sellos, lo sellaron con cera, le pusieron otras cosas y en esas ollas les dijo el brujo, dice, ahora hay que llevarlos hasta su lugar de origen. Ajá. Pero yo no voy a ir porque no me están pagando para llevarlos hasta allá. Dice, y es que sí, o sea, realmente vamos a ser honestos, o sea, ya lo que hizo pues era, Sí, ya era no fue suficiente, cualquier claro. cosa. Sí. Les dice, dice, yo no quiero que paguen absolutamente nada, dice, lo estoy haciendo porque tenía años que no veía algo así. Dice, no me es extraño, pero quería volverlos a ver. Dice, yo me voy a quedar con una urna, con una parte de la urna. Dice, lo demás se las van a llevar ustedes. Sí. Dice, pero refiriéndose a la bruja, le dijo, tú mi querida, ¿cómo le hizo un comentario muy despectivo? Dice, tú no te los puedes llevar porque tienes la fuerza. Tienes que buscar a alguien que conozca cómo desterrar, cómo maldecir, cómo purificar. Dice, una zona, tanto una zona como cómo llevarse a estos canijos a su lugar de origen. Terminaron el trabajo, se llevaron las urnas y me vuelven a hablar. Dicen, ¿sabes qué? Que ya terminó, mira, pasó esto. Dice, yo no me las puedo llevar porque no brujo me dijo que no tengo la fuerza. Sí. Y nos dijo que pues que con la persona que vino a dar la cara por nosotros, que sea la persona que se los lleve. Entonces cuando ya me tuve que trasladar hasta el Darién a dejar esas urnas. Ah, tú fuiste quien se las llevó. Ok, ¿puedes describirnos las urnas, Javi? ¿Cómo eran esas urnas? Eran ollas de barro con una forma prismática, una forma pues así como si fuera una pirámide, pero obviamente que mocha, un prisma truncado, y la tapa igualmente pues era con una forma prismática como si fuera un rombo. Sí. Estos venían pues sellados con ceras, venían sellados con lazos, y toda la urna venía con maldiciones y venía con sellos pues que vienen dentro del rito. Pues no les voy a decir que de los ritos cristianos, sino son paganos, son ritos paganos, son imágenes paganas. Sí. Que corresponden a los sumerios. Ok, oye Javi, ¿y estas urnas estaban pesadas con el contenido que ya llevabas? No, de hecho, pues lo único pesado pues era realmente lo que es propiamente la olla de barro, que aproximadamente pesaban 1 kilo. Ok, comprendo. La más grande 1 kilo y la más chica más o menos medio kilo. ¿Cuántas urnas se hicieron? Se hicieron 2. 2 urnas. Una completa, donde vamos a decirlo así, me quedó el papa, y una urna a la mitad,
y fue donde únicamente llevamos la mitad de lo que de los restos pues de lo que vendría siendo el hermano. Ok. Estas urnas se tuvieron que llevar hasta allá, hasta el Daria, adentrarnos un poco a la jungla, Ujú. y exactamente a la mitad de la jungla se tuvieron que enterrar. Es decir, esos demonios ahí van a quedar hasta que alguien los descubra y los vuelva a abrir. Sí, y ahí los Así enterraste. es. Oye, Javi, pero... Ahí se enterraron. Ajá. Ujú. Bien, cuando bueno, la primera pregunta, ya los entierras y todo, Mm. ¿había que hacer otro ritual para que estuvieran ya ahí aplacados? Sí, Otro de hecho, ritual. cuando se tiene que hacer el agujero se tiene que bendecir. Se tienen que hacer ciertas bendiciones, algo muy similar a lo que pasa cuando vamos a enterrar a una persona. Sí. Cuando se tiene algún sepelio, algún funeral, si, bueno, creo que todos hemos pasado alguna situación así. El padre, o párroco o el pastor, dependiendo de la creencia o incluso del imán, refiriéndome a los musulmanes, Ujú. cuando se hace el agujero en la tierra, ellos tienen que pedir la intercesión de Dios, tienen que bendecir ese lugar, porque a partir de ahí es una tierra sagrada, es una tierra donde va a reposar el cuerpo de una persona. Entonces se tiene que hacer un rito específico. En este caso es lo contrario, por eso se lo dijo a ella, tiene que ser una persona, tiene que ser un brujo, tiene que ser una bruja, o alguien que sepa hacer una maldición en la tierra, alguien que sepa maldecir, porque se los voy a describir así y espero no lo vayan a copiar, digo, porque al final de cuentas va a salir, se van a llevar un susto. Se hace el hueco, pero no se hace hueco tradicional, es decir, un rectángulo, no, se tienen que tomar medidas específicas para hacer una figura geométrica específica. Ajá. Una vez que se saca ya la tierra y se hacen las mediciones y todo, tiene que estar a cierta profundidad, y es una profundidad que tiene que coincidir con cierta numerología, es decir, lleva un procedimiento. Enseguida se tiene que maldecir esa tierra, se tiene que preparar especie de estuco. El estuco es como el yeso Ujú. para enjarrar las paredes, y todo ese agujero se tiene que llenar con ese estuco. Enseguida, ya que esté seco el estuco, se tienen que hacer una serie de sellos y maldiciones alrededor de la figura geométrica, es decir, del agujero, para después depositar las urnas en un cofre, o en este caso en alguna caja, que la caja también va sellada y tiene que llevar ciertos elementos, y posteriormente se tiene que hacer una especie de base con estuco, con ese mismo estuco, Sí. tipo de cemento, esperar a que seque, maldecirlo otra vez con figuras y algunas maldiciones escritas en algunas lenguas, Ajá. y enseguida ya se le va a vaciar la tierra. Y una vez que se queda ya a unos 15, 20 centímetros, se tiene que poner una placa ya sea de cemento o de ese mismo estuco, Ajá. esperar a que seque, volverse a maldecir a forma de que haga como una urna, Ya. pero en grande. Capa tras capa. Oye, pues suena todo un proceso. Ujú. ¿Cuánto tardaste en hacer todo este entierro? Aproximadamente una semana, sobre todo por las condiciones climáticas, Sí, que sí, no sí. te permiten que el estuco se seque tan rápido. La opción era, y eso digo ya a sabiendas mías, es que incluso en mismo Veracruz lo podíamos hacer. Se podía hacer incluso las zonas donde hay mar, ahí Costa Rica, o sea, donde hubiera mar, pero no son endémicos de ahí. Y quien sepa de brujería, quien sepa de ciertas cosas, va a identificar qué es lo que hay ahí y lo puede liberar y los puede poner a trabajar a su servicio. Entonces siempre es mucho mejor llevarlos a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros que en su tierra van a estar de cierta forma tranquilos y no van a buscar cómo salirse. Claro. En otras palabras, si los hubiéramos enterrado en donde no es su lugar, ellos aún así darían señales de vida para que los pudieran liberar. Para así liberarlos. Oye, Javi, ¿cómo fue esto de que se encontraron a estas dos personas y adoptaron sus cuerpos? ¿Cómo sería? Porque, mira, les vuelvo a reiterar, estar ahí es, o en esa zona, es una zona ya muy cargada por, pues, la cantidad de muertes. Ujú. Uno.
Y dos, les vuelvo a reiterar, son lo que acá nosotros les llamamos como señores del monte o los dueños del monte, Sí. los dueños de las aguas. Son espíritus que ya viven ahí, son seres elementales que ya viven ahí. Simplemente pues el motivo no lo sé, pero tal vez eligieron a esa familia para poderse salir. Esperaron el momento justo, digo, si no, también pues la otra teoría es que estas cosas que ahí vivían no habían visto actividad humana en mucho tiempo. Sí, seguramente. Y eso sí se los puedo decir que son muy antiguos, porque destruidos no están, simplemente están dormidos. Destruidos no están. Este entierro de estuco tiene aproximadamente o va a durar, según las condiciones climáticas y el lugar donde está enterrado, tiene para durar encerrados aproximadamente entre 100 y 150 años. Okay. Siempre y cuando no vayan a buscarlos ahí. Si alguien va y los busca o por alguna situación empieza una deforestación ahí, y ya sabemos que para la mano humana, Sí. y destruir nuestro ecosistema, no hay impedimentos. Okay. Si por ahí llega a haber alguna, pues no digo que ahorita, ¿verdad? Pero en algún futuro llegue a haber alguna construcción o llegan a querer hacer hoteles o incluso hasta abrir como otro tipo canal de Panamá, se los llegan a encontrar, pues yo lo siento por las personas que van a estar ahí. Eso no les va a tocar el susto. Sí, efectivamente. Pero sí es una situación así. Ok, pues interesante, Javi. Oye, Javi, y bueno, unas últimas palabras que nos quieres decir para cerrar sesión. Pues ahora sí que siempre los recomiendo, no busquen en la brujería lo que a lo mejor por ustedes no pueden conseguir. En este caso, pues solamente me resta decirles a las personitas que tienen que pasar ese tapón, que pues mucha fuerza sobre todo, y entendemos que muchas veces tenemos que salir para dar de comer a nuestras familias, pero a veces hay que pensarla no una, ni dos, ni tres veces, un poquito. Yo sé que a lo mejor es un poquito fuerte lo que digo, pero es más fuerte atravesar ese lugar que realmente, si piensan que muchas veces llegar a México para muchos migrantes es fuerte, incluso para algunos me ha tocado escuchar los que dicen que México es de lo peor, que México es de esto, México es del otro. Créanme que llegar al Darién, quienes salen del Darién por eso salen con esa actitud humilde, con esa actitud guerrera de yo sé que tengo que pasar por aquí, pero a la vez agradecida de decir, bueno, mínimo, sé que si me voy a dormir en esta banqueta, al ratito pasa alguien ahí, acéptense. Entonces, más que nada es ese consejo de, si tienes que emigrar, pues trata de buscar un medio donde no tengas que pasar por ahí y sigan aumentando las cifras, porque realmente es un volado, ¿sales o no sales? Sí, efectivamente, a riesgo de la vida, ¿no? Pues ni cómo. Así es. Qué caray, amigo Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo Javi. Un abrazo hasta allá, hasta Coacalco. Que pases buenas noches. Gracias a ti, hermanito. A todos les mando un saludo. Y pues nos vemos en otra ocasión. Nos escuchamos en otra ocasión. Excelente. Cuídense mucho. Nos vemos en un relato más aquí en tu canal, Obsesionado con el Terror.